Gracias a Dios por la oportunidad de predicar la palabra de hoy. Gracias a mi hermano Neto también. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 28. Génesis 28, vamos a leer dos versículos del 10 al 15. Génesis 28 del 10 al 15. Esta palabra se titula La vida del creyente vista a través de Jacob. La vida del creyente vista a través de Jacob. ¿Lo tenemos todo? Amén. Y dice la palabra del Señor: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a orar. Amado Señor, Padre Todopoderoso, tuya sea la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este año, Padre, que tú nos has permitido, Señor, caminar, Señor, de tu mano. Padre Santo, reconocemos que tú eres un Dios bueno, reconocemos que tú eres un Dios de gloria, un Dios de poder. Te pedimos, mi Señor, que bendiga esta palabra, mi Señor. Que hables, Padre, por medio de mi boca. Que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, que esta palabra sea para honrar, para glorificar tu santo nombre y para edificar a tu iglesia. Reconocemos a un Dios que es todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Reconocemos que Jesucristo de Nazaret es nombre sobre todo nombre. Reconocemos que hay poder en el nombre de Jesús. Y le pedimos, Padre, que nos acompañe esta noche de hoy. Y nos acompañe en ese nuevo año que estamos comenzando también. En el nombre poderoso y bendito de Jesús decimos amén. Y amén. Esta palabra, mis hermanos, se llama la vida del creyente vista a través de Jacob. Y esos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Génesis 28 del 10 al 15. Dice la palabra que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y eso lo vamos a ver más adelante durante la predicación. Ese viaje de Jacob de Beerseba. Beerseba era, como decirles, la parte sur de Israel. A esa parte Harán. Fue un viaje bien largo, hermano. Yo leí acerca de eso. Y el viaje de Beerseba a Harán. Harán es como decir el norte de Irak hoy día. Era un viaje como de unos 800 kilómetros. Era un viaje como de ir de Brisbane a Sydney, tal vez. Viaje largo. Y durante ese viaje llegó un momento que Jacob se cansa. Como dice ya la palabra, toma unas piedras y se queda dormido, descansa ahí en esas piedras que él había puesto. Y tiene un sueño bien claro, ¿verdad? Lo que leímos allí era un sueño bien claro. Es evidente que era un sueño que venía de parte del Señor, el Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, ¿verdad?, que había una escalera que estaba apoyada en tierra, en su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y Jehová, el Señor, estaba en lo alto de esa escalera, y el Señor le empieza a hablar a Jacob.
y le empieza a dar una serie de promesas. El Señor le dice a Jacob que Él es el Dios de Abraham, su padre, el Dios de Isaac. Y le dice que le va a dar toda la tierra donde él estaba, que esa tierra donde él estaba se le iba a dar en heredad. Y le da una promesa mucho mayor, mi hermano, le da una promesa y le dice nada más y nada menos que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él. Y por si fuera poco, el Señor luego en el versículo 15 le confirma. Le dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una promesa clara, algo que venía del Señor, ¿verdad? Y una promesa grande para Jacob. Y esa promesa se cumplió, se ha cumplido. Esa promesa se cumplió y es una realidad hoy día. Y nosotros, aunque no somos, ¿verdad?, pueblo de Israel, somos iglesia de Dios. Somos iglesia de Dios y esa promesa se ha cumplido en la vida de cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Hermano, pero para que esa promesa se cumpliera en la vida de Jacob, Jacob iba a tener que pasar por todo un proceso. El Señor iba a tener que tratar con él. Hermano, y de alguna manera, y eso es digamos, lo bonito de esta palabra. Esa relación de Jacob con el Señor, ese trato de Jacob con el Señor, refleja un poco la vida del creyente, refleja un poco lo que es la vida de cada uno de nosotros, la relación de cada uno de nosotros con el Señor, en la cual el Señor trata con nosotros. Todos, hermanos, le fallamos al Señor de una manera u otra, ¿verdad? Y el Señor está tratando con nosotros. El Señor está tratando con nosotros. En el caso particular de Jacob, lo vamos a ver en la predicación. Jacob tenía un gran problema y ese problema era que él estaba acostumbrado primeramente a luchar en su fuerza. En segundo lugar a hacer picardías, a hacer trampas. Él luchaba en sus fuerzas y él se apoyaba también en picardía. Entonces el Señor tenía que cambiar eso en Jacob. El Señor tenía que ponerle prueba. El Señor tenía que moldearlo. El Señor tenía que cambiarlo. Entonces, en esta predicación vamos a ver cómo Jacob va madurando. Esta predicación vamos a ver cómo él inicialmente era un hombre que actuaba en la carne, que estaba acostumbrado a resolver las cosas en la carne, y cómo el Señor lo transforma y cómo lo vuelve un hombre espiritual. Eso lo vamos a ver en esta predicación. Amén. Esa promesa que el Señor le había dado a Jacob, Génesis 28, se iba a cumplir. Así como el Señor tiene promesas para nosotros también en su palabra. Amén. Pero así como el Señor trató con Jacob, el Señor hoy día está tratando con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vayamos a Génesis 25. Génesis 25. Génesis 25, hermano, dice la palabra que Rebeca era la esposa de Isaac. Y Rebeca era la mamá de Jacob. Decía la palabra que Rebeca era estéril. Y dice la palabra también allí que oró Isaac. Vamos a leer el versículo 21. Dice la palabra: oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Es decir, Isaac oró y el Señor fue misericordioso con ella. Rebeca logró salir en estado, ¿verdad? Logró quedar embarazada. Y luego dice la palabra, seguimos leyendo allí, versículo 22, Génesis 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Yo lo podía sentir y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? La palabra dice que tenía 2 niños en su vientre y luchaban dentro de ella y eso la afligía. Entonces,
en vista de esto, Rebeca dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y el Señor le habló. Y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, ¿verdad? Cada niño, cada bebé representaba una nación. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y esta parte que viene aquí es importante, mi hermano. Dice, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa fue una palabra que el Señor le dio a Rebeca. Esa palabra se iba a cumplir. Y esos niños eran Jacob y Esaú. Dice la palabra en el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Imagínense, un niño, un bebé que era rubio, y un niño que era bien velludo. La palabra allí usa un término, dice todo velludo como una pelliza. ¿Qué es una pelliza? Una pelliza es como una especie de chaqueta. Si se puede imaginar una chaqueta bien velluda, una chaqueta, no sé si ha visto chaquetas de lana que son así como bien fluffy, así. Eso es una pelliza. Y ese niño era el mayor, ese era Esaú, el que salió primero del vientre de su madre. Y luego dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. Entonces el versículo 26 dice la palabra que luego de Esaú salió Jacob del vientre de su madre. Y fíjense lo siguiente, hermano. Imagínense que salió el primer bebé y venía ahí el segundo, venía Jacob. Pero qué curioso que el bebé venía agarrado del calcañar. ¿Qué es el calcañar? El tobillo de su hermano. Sacaron el primer bebé y ahí venía el otro agarrado así de la pierna, del calcañar. Y eso precisamente, fíjese, interesante lo que significa el nombre Jacob. El nombre Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta, el que usurpa. Ese es el nombre, ese es el significado del nombre de Jacob. El que toma por el calcañar o el que suplanta, el que usurpa. Es decir, que desde el mismo vientre de su madre, Jacob estaba en lucha con su hermano. Imagínense. Pero había una promesa del Señor, y lo que leímos en el versículo 23, y la promesa era, ¿verdad?, que un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién salió primero? Esaú, ¿verdad? Esaú era el mayor. ¿Quién era el menor? Jacob. Entonces el Señor le había dado esa promesa a Rebeca, su madre. El mayor, que era Esaú, iba a servir a Jacob, que representaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, interesante, y resulta que estos dos niños, estos dos jóvenes eran completamente opuestos. Si seguimos leyendo allí, si leemos ahí en el capítulo 25, en Génesis, leemos en los versículos 27 y 28, nos vamos a dar cuenta de una cosa. En el versículo 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Era un hombre fuerte, era un hombre físico, fuerte, un cazador. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, tenían un carácter, tenían una personalidad completamente diferente. Esaú era un hombre de lucha, era un hombre fuerte, era un hombre de caza, que estaba siempre en el campo. Mientras que Jacob era un hombre más tranquilo, un hombre que estaba ahí en las tiendas de campaña, en su casa allí tranquilo, pues.
Y luego dice la palabra en el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos un detalle interesante allí y vamos a hablar un poco acerca de eso. Dice la palabra que amó Isaac a Esaú, es decir, tenía más preferencia por un hijo que por otro. Y da una razón, ¿por qué? Porque comía de su casa. Dijimos que era un cazador, ¿verdad? Entonces él comía de su casa y le daba esa comida a su papá y por eso lo amó más. Y luego también dice la palabra, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces el papá tenía un preferido, que era Esaú, y la mamá Rebeca tenía un preferido, que era Jacob. Algo para reflexionar, hermano, ¿eso estará bien en el Señor? No, ¿verdad, hermano? Un padre, una madre, ¿cómo sienten por su hijo? El que tiene más de un hijo, ¿cómo sienten? Igual, ¿verdad? El que tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, los quiere a todos por igual. Y si un hijo se siente, el padre se siente. Y si un hijo se goza, el padre se goza. Pero el amor es por igual para los tres. Es algo curioso, es algo inexplicable, hermano. Uno que es padre, uno lo siente de esa manera, ¿verdad? Uno no puede querer un hijo más que otro, los quiere a los dos por igual y quiere lo mejor para los dos por igual, amén. Bendito sea el Señor. Pero ocurría esta situación, un padre quiso más al otro. Y eso va a tener consecuencias, eso lo vamos a ver a continuación. Amén. Entonces, hermanos, dijimos que Jacob y Esaú, pudiéramos decir que eran dos personalidades bien diferentes, ¿verdad? El cazador Esaú y Jacob, que era el hombre tranquilo, el hombre sedentario que estaba en su casa siempre. Ahora, hermano, dijimos una cosa también al comienzo. Dijimos que Jacob tenía una particularidad. ¿Y cuál era esa? Esa particularidad era que él estaba acostumbrado a luchar en su fuerza, estaba acostumbrado a moverse, a lograr sus objetivos con picardía. Y eso lo vamos a ver ahora en los versículos que vienen a continuación. Vamos a verlo. Allí en Génesis 25 vamos a leer del 29 al 34. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra Génesis 25 del 29 al 34. La palabra tiene un título ahí. Dice: Esaú vende su primogenitura. Y dice la palabra de los versículos del 29 al 34. Pasado el tiempo ya, ¿verdad? Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Imagínense la situación, hermano. Venía Esaú del campo, venía de cazar, y tenía hambre, pudiéramos decir que tenía mucha hambre. Y en ese momento su hermano Jacob había preparado un potaje. ¿Qué es un potaje, hermano? Un potaje es como una especie de guisado de grano. Imagínense unos frijoles, ¿verdad? Como unos frijoles allí como medio asopados así. Eso es un potaje. Entonces su hermano Jacob había preparado ese potaje, había preparado esa comida, y le dice Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Qué quiere decir Edom? Si usted busca ahí en su Biblia, al final, al pie de página, va a encontrar que Edom significa rojo. Y Edom fue un pueblo que luchó también contra el pueblo de Israel.
Y el padre de ese pueblo no fue nada más y nada menos que Esaú. Entonces, Esaú le dice a su hermano Jacob, dame de esa comida porque tengo mucha hambre. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura, hermano? La primogenitura era algo súper valioso, mi hermano. La primogenitura era el derecho, era el privilegio en el pueblo de Israel que le correspondía al hijo mayor. Le correspondía al hijo mayor. Si una persona tenía varios hijos, el hijo varón mayor era el que tenía el derecho de la primogenitura. ¿Y eso para qué servía? Pues le servía para mucho. En primer lugar, el primogénito, el que tenía ese derecho, venía a pasar a ser como el sucesor de la familia, el que tomaba el lugar del padre. Cuando el padre muriese, ese iba a ser el primogénito. Heredaba más, heredaba el doble que los otros hermanos cuando el papá muriera. Y además de todo eso tenía una bendición espiritual también. Todo eso representaba la primogenitura. O sea, no era poca cosa, era algo bien importante. Y ese era el derecho del primer hijo varón que naciera, ¿verdad? Entonces Jacob le dice a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura por el plato de frijoles, por el potaje. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjese, hermano. Perdió todo su privilegio. ¿Por qué? Por un plato de comida. Un tremendo privilegio, hermano. Y lo perdió así como así. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Hermano, no pierda su primogenitura, no pierda la bendición que el Señor tiene para usted. El Señor tiene bendiciones para todos, para cada uno de nosotros. Pero hay cosas más importantes, ¿verdad? Y lo más importante son las cosas del Señor. Entonces no sea que por un descuido, por una cosa del mundo, por una cosa pasajera, usted vaya a cambiar su primogenitura, vaya a cambiar la bendición que el Señor tiene para usted por un plato de frijol. Amén. Hermano, entonces aquí en esto que acabamos de leer vemos algo, ¿verdad? Por lo visto Jacob, él, ¿cómo pudiéramos decir? No estaba muy interesado en esas cosas espirituales, en la bendición del Señor. No estaba interesado. Pero también es cierto que Jacob se aprovechó de la debilidad de su hermano. Jacob usó picardía en esta ocasión. ¿Por qué? Porque se aprovechó de esa debilidad. ¿Qué debió haber hecho él? Hermano, ¿qué hace uno cuando uno está en una posición de que una persona de ignorancia quiere hacer algo? Y usted sabe que eso que va a hacer está mal. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice usted? Zúmbese por ese barranco, zúmbese. Hágalo. O por el contrario le dice, no, hermano, espere un momento. Eso que usted está pensando, eso que usted va a hacer, eso está mal, no lo haga, piense, reflexione de lo que usted va a hacer. ¿Qué debe hacer uno? Lo segundo, lo correcto, ¿verdad? Pero Jacob no lo hizo. Jacob se aprovechó de su hermano. Se aprovechó de su debilidad
Vino el hombre con hambre y no escatimó un momento, le dijo, bueno, ¿tú quieres comer? Ok, yo te voy a dar la comida, pero véndeme tu primogenitura. Y de esa tonta manera, Esaú perdió su privilegio espiritual, perdió la bendición que el Señor tenía para él. Entonces aquí hay varias enseñanzas, hermano. Primero, que uno tiene que estar pendiente, que uno no puede perder su bendición por cosas que no valen la pena. Y segundo, hermano, si uno está en la posición, si uno está en la posición de aconsejar a alguien que va a hacer algo malo, y primeramente un hermano de la fe, uno no se puede quedar callado, hermano. Uno no se puede quedar callado la boca. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Se le cuenta como pecado, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Amén. Entonces aquí Jacob usó la picardía. Seguimos. Ahora vamos a ir al Génesis 27. Génesis 27, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Génesis 27 del 1 al 10, y ya había pasado cierto tiempo. Y dice la palabra: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Es decir, ya Isaac ya estaba viejo, ya tenía cierta edad, ¿verdad? Y él no sabía cuándo iba a morir. Y no veía, estaba ciego, pues ya tenía problemas para ver. Y le dijo a su hijo favorito, le dijo a Esaú que fuera de cacería para que le preparara la comida que a él le gustaba, para proceder a darle la bendición, a darle la primogenitura antes que muriera. Seguimos, el versículo 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú le llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? La mamá oyó, ¿verdad? La mamá oyó la conversación. Rebeca oyó la conversación. ¿Entre quién? Entre Esaú e Isaac. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Bueno, vamos a hacer un plan, vamos a hacer algo aquí. Tú te vas a hacer pasar por tu hermano. Yo te voy a preparar la comida que a él le gusta, para que tú recibas la bendición, para que tú recibas la primogenitura. Es decir, que aquí, ¿qué estaban haciendo nuevamente? Trampas, picardía, mentiras. Pero no solamente era Jacob, sino ayudado por su mamá. La mamá estaba detrás de todo esto también. Y hacen todo el plan. Hacen todo este plan y resulta que Jacob, dice la palabra que él era lampiño, él no tenía vello corporal, y se puso algo ahí velludo en los brazos y le llevó la comida a su papá para recibir la bendición, para recibir la primogenitura. Mentiras, ¿verdad? Entonces leamos allí Génesis 27 del 18 al 29.
Dice la palabra, entonces, Jacob, fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Le pareció sospechoso. ¿Cómo fuiste de cacería y conseguiste la casa bien rápido? Hermano, y fíjese lo que responde aquí, fíjese la mentira que le dice a su papá. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, miente y por si fuera poco pone el nombre del Señor ahí también. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, lo tocó, ¿verdad? Y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Siguen las mentiras. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Es decir, se consumó la mentira, ¿verdad? El plan que ellos habían ideado se cumplió. Lograron engañar al hombre. Y Jacob recibió la bendición, que era ¿para quién? Para su hermano, ¿verdad? Seguimos, vamos ahora a Génesis 27 del 34 al 36. Llega Esaú con la casa y se da cuenta de todo lo que había sucedido, de toda la mentira. Entonces, Génesis 27 del 34 al 36, dice la palabra, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Recuerden que anteriormente hemos dicho que Jacob significaba el que toma por el calcañar o el que usurpa, el que toma el lugar del otro, que eso fue lo que hizo con su hermano. Pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Ahora en el versículo 41, Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense lo que trajo toda esa mentira. Su hermano lo quería matar. Entonces, hermano, toda una mentira. Toda una mentira, toda una picardía. Una serie de cosas. Hermano, y el Señor le había dado esa promesa a Rebeca, ¿verdad? El Señor le había prometido bendición y que el hijo menor le iba a servir, el mayor le iba a servir al menor. Hermano, yo le digo algo, esa promesa, aun cuando Jacob hiciera o no hiciera, aun cuando hiciera trampa, no hiciera trampa, eso se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor lo había prometido. Pero estas cosas pasan, esos problemas suceden. Ahora la vida de Jacob corría peligro. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno
interfiere en los planes de Dios. Cuando uno no espera en el Señor y uno quiere ayudar, entre comillas, al Señor a que pasen las cosas. Uno quiere darle un empujoncito a Dios. Pero el Señor es poderoso. El Señor no necesita ayuda de nadie. Amén. Entonces, esa es la picardía de Jacob. Ahora comienza el Señor a tratar con Jacob. El Señor comienza a tratar con Jacob. Y si usted lee, léalo en su casa, hermano, si quiere. Lee Génesis 28, del 1 al 9. Génesis 28, del 1 al 9, léalo en su casa. Ahí la palabra habla de cómo Jacob se va a vivir con su tío Labán en Padán Aram. Labán era un hombre que era hermano de Rebeca, era la mamá de Jacob. Cuando la vida de Jacob corrió peligro, cuando su hermano lo quería matar, ¿qué fue lo que decidieron para que no lo matara? Bueno, váyase a vivir con su tío. ¿Y dónde era ese lugar? Era en Padán Aram, lo que leíamos al comienzo. Recuerdan que al comienzo de la predicación decíamos que Jacob viajó de Berseba a Padán Aram. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué viajó? Porque su vida corría peligro, porque su hermano lo quería matar. Entonces Jacob se fue a vivir con su tío Labán en Padán Aram. Pero allí sucede algo, hermano. Sucede algo en Génesis 29. Génesis 29, versículos 10 y 11. Génesis 29, 10 y 11 dice la palabra: sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Imagínense que Jacob llegó a aquel lugar y encontró un grupo de pastores allí. Y comienza a preguntar, ¿verdad? Comienza a preguntarle a las personas que estaban allí: ¿ustedes conocen a Labán? Sí, ¿cómo no? Les conocemos a Labán. ¿Usted está viendo aquella muchacha que está allá? Llamada Raquel. Sí, bueno, ella es la hija de Labán. Y resulta que Jacob la vio y quedó enamorado de ella. Quedó prendido, quedó enamorado de ella. Usted se imagina cuando usted vio a su esposa. Cuando el hermano vio a la hermana por primera vez. El amor a primera vista. Bueno, así igual sintió Jacob. Dice la palabra: Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. O sea, quedó, en pocas palabras, perdidamente enamorado. Enamorado de la muchacha. Enamorado. Entonces, seguimos. Jacob se va a vivir con su tío. Se va a vivir con su tío, y en Génesis allí 29 también vamos a leer qué pasó en los versículos del 15 al 20. Génesis 29, los versículos del 15 al 20. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál es tu salario. Pocas palabras, Labán le estaba diciendo a Jacob: por ser tu familia mía, ¿acaso me vas a trabajar de gratis? Dime cuál será tu salario. Entonces dice la palabra: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Es decir, que Labán tenía 2 hijas. Tenía una que era Lea, la mayor. Pudiéramos decir que era una muchacha corriente, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice la palabra. Dice: Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Es decir, que era una muchacha realmente bonita.
Y Jacob, ¿qué le pasó? Como dijimos antes, quedó enamorado de ella. Quedó tan enamorado que le dijo a su tío, bueno, yo de salario lo que quiero es que usted me dé a su hija, más nada, yo no quiero dinero. Usted me da a su hija, yo me doy por pago. Eso es lo que yo quiero. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Llegaron a ese acuerdo, ¿verdad? Él iba a trabajar 7 años y al final de los 7 años que iba a pasar, le daba a su hija. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. 7 años, hermano. 7 años trabajando allí, ¿verdad? Por el amor de una mujer. Y le pareció poco. Esos 7 años se le fueron volando. ¿Por qué? Porque la amaba, porque realmente la quería. Y yo veía el momento que pasaran los 7 años para casarse con ella. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué sucede aquí. Génesis 29, versículos del 21 al 27. Pasaron los 7 años. Pasaron los 7 años, dice la palabra. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Es decir, lo engañó. Lo engañó, le dio la hija mayor, ¿verdad? Le dio a Lea pensando que era Raquel, lo engañó. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Es decir, lo engañó. Pero fíjese lo siguiente, mi hermano, interesante. Jacob le dice a Labán, ¿qué has hecho conmigo? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Y la pregunta es, ¿acaso él no engañó a su hermano para que le vendiera la primogenitura? ¿Acaso él no engañó a su papá? Lo engañó, ¿verdad? Entonces ahora el Señor le estaba pagando con la misma moneda. Él le engañó, él estaba siendo engañado. Hermano, y así pasa muchas veces. Hermano, viene alguien y le hace mal. Hermano, no se afane. Hermano, si a alguien le hace mal, suena difícil hacerlo, quédese tranquilo, hermano. Hermano, no se moleste con esa persona. Hermano, no busque venganza con esa persona. El Señor pone las cosas en su lugar. Hermano, no busque la venganza en su mano. El Señor pone las cosas en su sitio. Y el Señor estaba haciendo eso con Jacob. Estaba empezando a tratar con él. Él le engañó. ¿Qué le pasó? Estaba siendo engañado también. ¿Qué le tocó ahora? Bueno, por si fuera poco, tenía que trabajar ahora 7 años más. 7 años más por la mujer que él quería. Alabado sea el Señor. Y seguimos, hermano. A todas estas ya habían pasado 20 años. Habían pasado 20 años. 7 años Jacob trabajó por Lea. 7 años Jacob trabajó por Raquel. Y 6 años más siguió trabajando para Labán. Habían pasado 20 años. Y ya Jacob se quería ir de regreso para su tierra. Que quería volver a su tierra. Vamos a leer Génesis 30,
del 25 al 28. Génesis 30, del 25 al 28, dice la palabra: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Jacob se quería ir, pero el suegro no lo quería dejar ir. ¿Por qué? Porque Jacob era bendecido por el Señor. Jacob era una gran bendición para él, era un buen trabajador. El Señor bendecía a Labán por medio de Jacob. Y el suegro no lo quería dejar ir. Y el suegro le dice: señálame tu salario y yo te lo daré. Entonces en Génesis 30, 32, Jacob le dice a su suegro: yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Es decir, él iba a separar el ganado, iba a separar las ovejas. Iba a poner de un lado, dice, las ovejas manchadas y salpicadas de color de un lado, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de las cabras de otro. Iba a separarlas unas de las otras. Entonces resulta que este tipo de ovejas manchadas, salpicadas, las cabras manchadas, salpicadas, eran minoría. Había más de las otras. Pero el Señor bendecía a Jacob. Y resulta que las ovejas empiezan a parir, y empiezan a salir puras ovejas manchadas y salpicadas. Y Jacob se enriquece. Y Jacob se enriquece. Entonces, ¿qué pasa? Génesis 31, 2:8. Génesis 31, 2:8 dice la palabra: miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Ya había cambiado. ¿Por qué? Porque ya veía que este tenía más ovejas que él. El Señor lo bendecía más. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Ya el Señor le había dado salida. El Señor le había dicho que se podía regresar a su pueblo, a su tierra. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y se decía: las listadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Es decir, Labán no era un hombre correcto. Labán era pícaro. ¿Y qué pasaba? Lo mismo, hermano. Lo mismo. Jacob hizo picardía. Bueno, le estaban haciendo picardía a él también. Jacob engañó a su hermano, engañó a su papá. Bueno, este hombre lo había vuelto a engañar. Le había cambiado el salario 10 veces. El Señor estaba tratando con él. El Señor estaba tratando con él. Entonces llega un momento que Jacob decide huir. Se va de la casa de Labán. Génesis 31, del 17 al 23. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán.
Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Es decir, se escapó de su suegro, se fue. Pero el suegro lo iba persiguiendo y hasta que lo encuentra. No era para nada bueno. Pero el Señor es bueno. Fíjense esto, Génesis 31, 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Es decir, el Señor le habló en sueños a Labán y le dijo: no te vayas, no le vayas a hacer daño a Jacob. Y así pasó, mi hermano. Si usted lee, hermano, si quiere léalo en su casa, Génesis 31 del 51 al 55. Génesis 31 del 51 al 55, se va a dar cuenta que a la final, por medio de Dios, el Señor intercede y Labán y Jacob llegan a un pacto, llegan a un arreglo, a un acuerdo. Y cada uno se va por su camino, cada uno se va por su lado, ninguno resulta perjudicado. Entonces el Señor trató con él y el Señor lo libró de su suegro. Pero ahora venía una parte difícil también, venía una parte bien dura, que era el reencuentro con Esaú, era el reencuentro con su hermano. ¿Recuerdan por qué él se fue para Padán Aram? ¿Huyendo de quién? De Esaú, de su hermano, ¿verdad? Pero resulta que ahora, ¿qué iba a pasar? Se venía a reencontrar con su hermano. Se iba a reencontrar con su hermano. Entonces vamos a leer Génesis 32. Ya vamos terminando, hermano. Génesis 32 del 1 al 11 dice la palabra. Génesis 32 del 1 al 11. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Simplemente le iba a mandar una ofrenda a su hermano, ¿verdad? Le iba a mandar ganado, ovejas, siervos, siervas. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense qué tremendo susto nos pasaría. Viene tu hermano a recibirte. Ah, muy bien, pero no viene solo, viene con un ejército, viene 400 hombres con él. ¿Qué le pasaría por la mente? Venganza, me va a matar. ¿Quién sabe qué mira hacer? Entonces, versículo 7, Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Estaba tan asustado que dijo: bueno, vamos a dividirnos en 2. Si viene a atacar a esta mitad, bueno, por lo menos la otra mitad que se salve, ¿verdad? Entonces dice la palabra, seguimos leyendo en el versículo 9. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos.
líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. En pocas palabras, estaba orando, le estaba pidiendo al Señor, sálvame, sálvame de lo que pueda hacerme mi hermano, ¿verdad? Hermano, y esto que vamos a leer ahora está Génesis 32, del 22 al 32. Hermano, esta es la, digamos, la parte más importante, y este es el mensaje bien importante de esta predicación. Póngale cuidado, Génesis 32, del 22 al 32. Dice la palabra: se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Vado era como un arroyo, como un río. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Entonces fíjese una cosa, hermano. ¿Qué hizo Jacob? Jacob mandó a su familia, a su esposa, a sus hijos, y él se quedó solo en ese lugar. Dice la palabra: se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermano, Jacob lo que estaba teniendo ayer un encuentro, como se dice, un encuentro con Dios, para esa tremenda prueba que le esperaba. El Señor ya había tratado con él. Este hombre que era un tramposo, este hombre que era un pícaro, ya el Señor había ido tratando con él, ya lo había hecho pasar por prueba, pero ahora venía la prueba más difícil para él. Venía la prueba más difícil. Y dice la palabra, ¿verdad?, que se quedó Jacob solo y luchó con un varón. Luchó con un varón hasta que rayara el alba. ¿Verdad? ¿Quién era ese varón? Ese varón era un ángel de Dios que estaba luchando con Jacob. Era una lucha allí cuerpo a cuerpo. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, dice la palabra, cuando el varón vio que no podía con él, el varón no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo mientras mientras con él luchaba. ¿Cómo es eso de que el varón no podía con Jacob? ¿Acaso Jacob era más poderoso que él? No, hermano. Hermano, entienda esto de una manera espiritual. Hermano, entiéndalo como que Jacob había pasado toda su vida peleando en su fuerza. Entiéndalo como que Jacob había pasado toda su vida tratando de hacer las cosas por sí solo. Y esa era la batalla final que él estaba librando. Esa batalla final era
para que Dios le dijera: deja de luchar en tu fuerza, deja de luchar contra mí. El Señor lo que le estaba diciendo a Jacob en pocas palabras era: deja de luchar contra mí, yo te quiero bendecir. Yo te quiero bendecir. Has pasado toda tu vida luchando tú solo, haciendo las cosas a tu manera. Yo te quiero bendecir, deja que yo te ayude. Esa era la lucha cuerpo a cuerpo que estaba pasando en ese momento. Yo te quiero bendecir, no luches en tu fuerza, yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir, le decía el Señor. Esa era la lucha con el ángel, esa era la lucha con el varón. Hermano, y le digo algo de corazón, esa palabra me tocó a mí muchísimo. Hermano, porque yo veo esa palabra y yo veo mi vida ahí retratada. Hermano, ¿cómo yo he pasado tantos años? ¿Cómo pasé tantos años peleando en mi fuerza? Y cómo aún en el Señor, en momentos de angustia, yo me he olvidado del Señor y he peleado en mi fuerza. Eso no puede ser, hermano. Y esa lucha de Jacob con el ángel, esa lucha la tenemos todos, hermano. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros eso: yo te quiero bendecir, yo no quiero que tú sigas luchando solo. No te afanes. No te afanes, yo estoy contigo. No te afanes. Cree mi palabra. Esa es la lucha, hermano. Esa es la lucha. Entonces no es que el ángel el varón no pudiera con él. Sí podía. Sí podía, pero quería representar esa lucha, esa lucha en su fuerza. Y dice la palabra: cuando el varón vio que él no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y a raíz de eso, ¿qué le pasó a Jacob? Jacob quedó cojo, hermano. Eso fue para seña, para recordatorio de esa lucha que había pasado ese día. Y dijo el varón: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Es decir, yo me agarro del Señor, yo no me suelto del Señor. Señor, hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Dígale usted también hacia el Señor, hermano: yo no te suelto, hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Yo estoy contigo, mi Dios. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Qué significaba Jacob? ¿Quién recuerda? El que estaba agarrado por el cañar, el que usurpaba, el que tomaba el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre. Y ese cambio de nombre tiene un significado bien importante. Sino Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Porque has con Dios y con los hombres y has vencido. Ya tú no vas a ser Jacob más, ahora vas a ser Israel. ¿Por qué? Porque el nombre Israel significa: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo es eso de que has luchado con Dios? Claro, había pasado toda su vida peleando en la fuerza.
toda su vida peleando en la fuerza, por eso había luchado con Dios. El Señor lo quería bendecir, pero él no se dejaba, él luchando en sí mismo. Y luego dice, y has luchado con los hombres. ¿Con quién luchó? Luchó con Labán primeramente, con el suegro, y el Señor le dio la victoria. Y ahora iba a luchar con el hermano, con Esaú, y el Señor le iba a dar la victoria también. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí, le dio la bendición. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quedó cojo a raíz de eso. Quedó cojo a raíz de eso. Ya para terminar, hermano. Génesis 33 del 1 al 4. Génesis 33 del 1 al 4. Viene el reencuentro con el hermano. Dice la palabra, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú. Pero no venía solo, hermano, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El Señor tomó el control. El Señor tomó control de la situación. Vino el hermano en son de guerra, de muerte, de venganza. No, el Señor tomó el control. Lo tomó por el cuello, lo besó y lloraron. Hermano, ¿cuál es el propósito de esta palabra? ¿Por qué esa palabra hoy, precisamente? Hermano, porque hoy se acaba el año y comienza un nuevo año, ¿verdad? Y cada año es un nuevo ciclo, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien en el Señor. Hermano, y en ese nuevo año, en esa nueva vida, en esa nueva oportunidad, hermano, el que ha luchado en su fuerza, deje de luchar en su fuerza. El que se ha valido de trampa, el que se ha valido de mentira, deje las mentiras. Vamos a andar en rectitud. No vamos a ser pícaros. Vamos a tener fe, vamos a esperar en el Señor. El Señor tiene promesas para nosotros y el Señor las va a cumplir. El Señor está tratando, hermano, con cada uno de nosotros. Y el Señor está haciendo una obra. Y el Señor no va a terminar. El Señor, Él siempre va a estar allí, mi hermano. Fiel, siempre al lado de nosotros. El Señor no se va, el Señor está siempre ahí. Los que abandonamos, los que lo dejamos de un lado, somos nosotros, hermano. Pero el Señor es fiel, el Señor, esa obra que Él ha terminado en nosotros, si nosotros lo permitimos y seguimos sus mandatos, en obediencia, Él la va a terminar. Amén. La vida del creyente vista a través de Jacob. Amén.